Hermanos, buenas noches. Nuevamente, Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta segunda enseñanza que me corresponde en relación con el Espíritu Santo. En las horas de la mañana estuvimos considerando la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona de la Trinidad. Vimos también el significado de su palabra, vimos conforme a varios textos bíblicos la deidad, por qué el Espíritu Santo es Dios mismo, y también estuvimos considerando algunos textos del Espíritu Santo como ¿qué? Como recuerdan, como persona, ¿verdad? Como persona y algunas aplicaciones. La idea en esta segunda enseñanza y en la próxima será estar estudiando con varios textos bíblicos la obra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio que tiene la tercera persona de la Trinidad? De modo que eso es el propósito, hermanos, en estos minutos y lo que nos ocupará en las próximas enseñanzas. Y nuevamente el deseo de mi corazón es que podamos considerar la importancia del Espíritu Santo para nuestras vidas como creyentes y realmente hacernos esta pregunta. Yo les animo y les invito a que podamos hacernos esta pregunta esta noche. ¿Qué sería de nosotros, o de ti o de mí, sin el Espíritu Santo? Piensa un momento en esa pregunta. ¿Qué sería de nosotros sin el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? De modo que vamos a ver en estos minutos por lo menos 3 obras que hace el Espíritu Santo. La primera es el Espíritu Santo y su relación con la Biblia, la relación que tiene el Espíritu Santo con la Sagrada Escritura. Luego veremos el Espíritu Santo en la creación del mundo físico, del mundo material, y luego veremos el Espíritu Santo y su obra en la nueva creación, o también llamada el nuevo nacimiento o regeneración. De modo que comencemos con la primera, hermanos, la relación del Espíritu Santo, su obra en cuanto a la Sagrada Escritura. Y acá quisiera que abarcáramos por lo menos 2 obras que hace el Espíritu Santo. Una, su inspiración, la inspiración de la Biblia, y por otro lado también la iluminación que da el Espíritu Santo a las personas o a los creyentes para poder entender la Escritura. De modo que, y voy a ir citando nuevamente varios pasajes bíblicos, hermanos, para que puedan ir conmigo a esos textos, o de lo contrario poder anotar las citas bíblicas. En cuanto a su inspiración, creo que conocemos el texto bíblico que es más común en cuanto a la inspiración, que es bastante textual, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Este texto es muy importante porque nos enseña, por ejemplo, que la Biblia es inerrante, no tiene error alguno, es autoritativa, infalible. Nos dice que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, por cuanto ella ha sido ¿qué? Inspirada. Esa palabra inspirada es la misma que de la que veíamos esta mañana. ¿Recuerdan la palabra? Neuma, el soplo o el aliento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como si Dios mismo hubiese dado aliento de vida a su palabra escrita. Ese pasaje de Timoteo nos enseña también que la inspiración de la Biblia es plenaria y es verbal. Es decir, toda la Biblia en su totalidad, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada, y cada una de sus palabras o escritos también lo es. De modo que la Biblia, hermanos, iglesia, es exhalada, soplada por Dios. Hay otro texto que también es muy importante acá con respecto a su inspiración. Segunda de Pedro 1, ¿recuerdan? Del 19 al 21. Tenemos la palabra profética más que segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones. Pero miren lo que dice el verso 20 y 21. Me refiero a 2 de Pedro capítulo 1. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Allí el apóstol Pedro nos dice algo similar a lo que hablábamos ahorita con respecto a Pablo. Él le llama a la Biblia, le llama la palabra profética más segura. Nos habla de su autoridad, la luz es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos dice que la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? No es de interpretación privada, pero para lo que nos atañe en esta noche, dice, los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados específicamente por el Espíritu Santo. Esa palabra allí, inspirados, se traduce en los originales como que ellos fueron, los autores bíblicos fueron guiados, movidos por la tercera persona de la Trinidad, fueron cargados por el Espíritu Santo. De modo, mis hermanos, que a qué conclusión ya esto nos puede ir llevando a que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, juega un papel fundamental en la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos. De hecho, Él fue quien la inspiró, fue el Espíritu Santo quien la preservó de cualquier clase de error, de modo que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que sin el Espíritu Santo y sin esta obra y su inspiración, sencillamente no tendríamos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Es precisamente por la inspiración del Espíritu Santo que nosotros tenemos la certeza de que cuando leemos o escuchamos la Escritura, no estamos escuchando voz de hombres, sino voz de Dios mismo. Ahora, con respecto a su iluminación, y esto es muy importante, hermanos, porque, bueno, ahorita el pastor Agustín mencionaba, uno de los atributos de la Biblia es que la Biblia es clara, ¿verdad? Puede ser entendida. Sin embargo, una cosa es entenderla intelectualmente, académicamente, y otra cosa es cuando realmente tiene un efecto en la vida de las personas, en el alma de un individuo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, con respecto a su iluminación, nos dice la Escritura, leeré el texto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. De modo que el Espíritu Santo no solo inspiró a los autores bíblicos, sino que el Espíritu Santo es quien ilumina a las personas para que estas verdades lleguen al alma, hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Que la Biblia solamente puede ser entendida en el sentido verdadero espiritual por su mismo autor, que es el Señor y aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que dependemos completamente del Espíritu Santo para poder entender la Sagrada Escritura y más que entenderla, sobre todo poder que sea vida en nosotros, que se aplique a nuestra vida. Otro pasaje similar que nos habla de esta obra de iluminación la encontramos en Efesios 1, versos 17 y 18. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Ese pasaje nos dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué dice? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18 de Efesios 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que Dios nos dé su Santo Espíritu para que podamos recibir sabiduría y entendimiento.
Dice este texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Preguntémonos, ¿quién hace esto, hermanos? ¿Quién es el que abre los ojos del entendimiento? Solamente lo hace el Espíritu Santo, con el poder que Él solo tiene. De lo contrario, nuestros ojos están ciegos. Por ejemplo, es por eso que David decía, abre mis ojos. Abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. ¿Por qué, hermanos? Porque por naturaleza todos estamos ciegos. En nuestra condición caída, sin Cristo, sin el Espíritu, todos estamos ciegos. Y necesitamos que nuestros ojos del alma sean realmente abiertos para ver sus palabras, para ver sus maravillas. Y esto solo se da por la tercera persona de la Trinidad. Hay otro texto, hermanos, que quisiera traer en mención acá. 1 Corintios 2, verso 4 y 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4 y 5. Allí Pablo está hablando de la importancia de la predicación. Y cuando él se presenta a los Corintios, a la iglesia local de los Corintios, él dice lo siguiente: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y miren lo que dice después, 1 Corintios 2, 4 y 5. Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto nos enseña también lo siguiente, hermanos. Todo predicador, todo pastor, maestro de la Escritura, o cualquier creyente, todos nosotros necesitamos y dependemos del Espíritu Santo para poder proclamar y anunciar las verdades de las Escrituras. Esto es lo que un pastor, Steve Lapson, decía: la predicación que Dios bendice es aquella que está respaldada por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, hermanos, todo lo vamos a olvidar. La próxima semana, todo lo que veamos acá quedará en el olvido. Necesitamos realmente al Espíritu de Dios para que aplique su verdad y nos transforme. De manera que es solo por la obra del Espíritu Santo que tenemos la Escritura en nuestras manos, es por la obra del Espíritu Santo que podemos entenderla, practicarla, vivirla. Cada vez que tú abres tu Biblia en casa, en el devocional, cada vez que estamos en la iglesia y que la palabra de Dios es abierta para nosotros, necesitamos al Espíritu Santo. Y eso requiere también una preparación también, estar orando al Señor. No podemos acercarnos a las Escrituras con soberbia, con arrogancia. Somos dependientes del Espíritu Santo. Eso es lo que quería mencionar, hermanos, esa importante obra del Espíritu Santo en relación con la Escritura, su inspiración y también la obra de iluminación o alumbrar el entendimiento. Ahora, quiero que veamos también brevemente la obra del Espíritu Santo en la creación del mundo físico, del mundo material. Porque no podemos relegar a la tercera persona de la Trinidad como si no participara en la obra también de la creación. Es una realidad de que al Padre se le atribuye la creación, ¿verdad? Él es el creador, pero eso no implica que ni el Hijo ni el Espíritu Santo también tengan su parte en la obra de la creación. Por eso, por ejemplo, la Escritura nos habla que por Cristo también, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él hizo el universo, nos dice Hebreos 1:2. Igualmente sucede con el Espíritu Santo. Él tiene su labor en la creación de las cosas materiales. Y atención a esto, no solamente en el inicio, en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, sino aún hoy, ahora mismo. Me refiero a que el Espíritu Santo también participa en la obra de preservar constantemente la obra de la creación. Y para eso quisiera también ver algunas citas. En Génesis, Dios hizo una promesa de preservar
este mundo que Él creó. Génesis 8:22. Allí está esa promesa que el Señor hace. Y lo que quiero que veamos es que Dios lo hace también por medio de su Santo Espíritu. Génesis 8:22 dice allí esta porción de la Escritura: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, ¿y qué más? Y el día y la noche. Esto sucedió luego del juicio de Dios en el diluvio. Dios hizo esta promesa de no volver a destruir la tierra con agua, pero además promete que la tierra recibirá constantemente su sustento, ¿verdad? Será cultivada, habrá cosechas, frío, calor, etc. Dios está prometiendo el sustento del mundo material de una manera constante, de una manera sostenida. Porque nosotros a veces solemos pensar en la creación y solamente nos remontamos al Génesis, ¿verdad? A los 6 días donde Dios creó todas las cosas. Pero no solemos pensar cómo Dios día tras día sustenta y preserva con poder esa obra de la creación. Y eso también lo hace por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, Salmo 104, acompáñenme allí, hermanos. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, verso 30, dice allí: envías tu ¿qué? Tu espíritu, son creados, ¿y qué dice después? Y renuevas la faz de la tierra. En Hechos también nos dice, por ejemplo, que Dios es quien da a todos aliento y vida. Hay todas las cosas, que por Él vivimos, subsistimos y somos y nos movemos, ¿verdad? Y este salmo nos está diciendo que Dios todos los días y de una manera constante está renovando la tierra, renueva la faz de la tierra. Y acá fijémonos que dice, antes de decir renueva la faz de la tierra, dice envías tu espíritu, el neuma, el soplo de Dios, el aliento de vida. De modo que vemos acá que el Espíritu Santo también tiene un papel importante en la obra de Dios de sostener su creación, de sostener a sus criaturas. De hecho, ese Salmo 104 en su totalidad nos enseña cómo Dios cuida de su creación en su totalidad. Y Dios lo hace porque envía su Espíritu. Y es algo, hermanos, yo pensaba, esto del Espíritu Santo en la creación es algo que nosotros no solemos pensar con frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta de cómo sucede, pero ciertamente Dios lo hace. Dios envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra. Por eso en Job, en el libro de Job, tenemos afirmaciones como esta, hermanos. Su Espíritu adornó los cielos, dice en el libro de Job. El Espíritu de Dios me hizo. Esos versos están en Job 26:13 y capítulo 33, versículo 4. Ahora, hermanos, aunque nuestro Señor Jesucristo no fue creado, sabemos que en su humanidad Él fue concebido en el vientre de María, ¿verdad? Pero el texto nos dice que Él fue concebido por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, eso que nos dice también que el Espíritu Santo intervino en la encarnación del Hijo de Dios. Todo esto es para que, hermanos, con las Escrituras nos lleve a admirar la obra del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, en el tiempo que me queda, quisiera enfocar la enseñanza o centrarme un poco más en ella, en la obra del Espíritu Santo con respecto a la nueva creación. ¿A qué me refiero con la nueva creación? Me refiero al nuevo nacimiento, una obra realmente poderosa de Dios.
Me refiero, ya estamos hablando acá de la salvación misma del hombre, de a quienes Dios obra vida eterna. Es una obra que es más poderosa que la creación misma. Y esto es muy importante. Voy a volver a leer, hermanos, rápidamente el pasaje que ahorita leímos junto al pastor Agustín, porque ese pasaje es muy importante acá. Juan 3, versículo 3 al 8. Acompáñenme allí nuevamente, hermanos, y vamos a ver cómo el Dios Trino, cada uno tiene su parte en la salvación. Lo veíamos también esta tarde con los pastores. Dios el Padre en la obra de la salvación es el que ¿qué? El que elige, ¿verdad? El que predestinó desde antes de la fundación del mundo, escogió por su propia voluntad soberana a un pueblo para sí mismo, el Padre. ¿Qué hace el Hijo con respecto a la salvación? ¿Qué hace el Hijo? Él logra la salvación de su pueblo. Él la logra, ¿cómo la logra? Por medio de una vida justa, por medio de sus sufrimientos, por medio de su resurrección. Él logra la salvación de los suyos. Pero ¿qué con respecto al Espíritu Santo en la salvación? Hermanos, el Espíritu Santo aplica. Esa palabra es muy importante. Aplica la salvación a un alma. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que el alma se pueda apropiar de la salvación y la hace suya. La hace suya. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá encontramos a Jesús, a nuestro Salvador, hablando con el buen judío y fariseo Nicodemo, ¿verdad? Y en esta conversación es cuando el Señor aborda el nuevo nacimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento es una doctrina, una verdad fundamental en el cristianismo. Podríamos decir que sin ella no existe auténtico cristianismo. Y el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural y poderosa de Dios que hace el Espíritu Santo en un individuo. Es tan importante esta obra de Dios, hermanos, que Jesús dice que sin ella nadie puede ¿qué? Ni ver el reino de Dios, ni entrar al reino. Por eso el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, quien no ha nacido de nuevo, simplemente no hay salvación. No hay salvación si el Espíritu de Dios no hace su obra. Si el Espíritu Santo no hace su obra en una persona, los beneficios de la cruz no son aplicados de una manera individual y personal a un alma. Todo será simplemente algo abstracto, algo general. Pero es el Espíritu, como mencionábamos ahorita, el que aplica esa obra al alma. Sabemos que el nuevo nacimiento, hermanos, ¿por qué el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice:
Bueno, él dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo no lo entendió, ¿verdad? Él no entendió a qué se refería el Señor, pero el Señor después se lo aclara y le dice, ya no dice las palabras nacer de nuevo, sino que dice nacer del Espíritu, nacer del Espíritu, o el que es nacido del Espíritu. Y también, hermanos, la importancia de recordarnos siempre que la obra de la salvación es soberana. Como veíamos con el pastor Noel esta tarde, el Espíritu Santo es soberano en la obra de la salvación. Por eso el mismo Señor dice, lo compara con el viento, que uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. Ahora, hermanos, porque esto del nuevo nacimiento es vital y es fundamental, preguntémonos todos en esta noche, ¿qué significa el nuevo nacimiento? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Ya hemos visto que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Pero si eso es tan vital, debemos ver qué es el significado, qué significa realmente esta obra. Y bueno, hermanos, el nuevo nacimiento significa que Dios da vida a un alma que está como muerta. ¿Cómo están todos los hombres? Muertos en delitos y en pecados. Efesios 2, 1. Sí, mis hermanos, el nuevo nacimiento es comparado en la Escritura como una resurrección. Quizás no una resurrección física como la de Lázaro, sino una resurrección del alma. Porque la condición de todo hombre en su estado original es la de muerte. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesús se le acercó a alguien y le dijo que debía ir a enterrar a uno de sus familiares. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? ¿Qué dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es Dios por medio de su Espíritu, hermanos, quien sopla aliento de vida a un alma que está muerta. ¿Qué más significa el nuevo nacimiento? Aparte de vivificar un alma que está muerta, bueno, significa también que esa alma es regenerada. ¿Qué quiere decir esto? Que esa alma que estaba muerta ahora va a empezar a tener voluntad nueva, afectos nuevos, deseos nuevos, convicciones, pasiones, que todo eso en última instancia, ¿en qué se traduce? En novedad de vida. Eso es lo que nos dice la Escritura. En novedad de vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. Otro pasaje de Pedro acá, primera de Pedro 1, verso 22 y 23, con relación al nuevo nacimiento y qué significa. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23. Dice allí el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. Y el verso 23, siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, ¿qué más quiere decir el nuevo nacimiento? Hemos visto hasta ahora que el nuevo nacimiento significa que Dios vivifica un alma que está muerta, ¿cierto? Hemos visto también que implica una regeneración de la voluntad, de los afectos, de los deseos, pero por supuesto el nuevo nacimiento también quiere decir que el alma que cree en Cristo es purificada de todos sus pecados. Por eso la Escritura dice, aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendremos a ser como la blanca nieve. Y este pasaje también lo quise que lo leyéramos, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que hace esta obra, pero siempre lo hace con el instrumento que vimos al principio. ¿Cuál? La palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay otros pasajes de las Escrituras que nos muestran un poco más a profundidad qué quiere decir el nuevo nacimiento. Recordarán el pasaje de Ezequiel donde dice que les daré un corazón nuevo, ¿recuerdan?
les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Eso está en Ezequiel capítulo 11. Hermanos, el nuevo nacimiento es como una cirugía de corazón, como un trasplante de corazón, o más bien como una transformación del corazón hecha por el Espíritu de Dios, donde un corazón que antes era de piedra, ahora pasa a ser un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que puede responder a Dios. El nuevo nacimiento quiere decir que ahora Dios pone precisamente su Espíritu en nosotros, para que more en su pueblo. Esta es la razón por la cual cuando nosotros cantamos el himno Sublime Gracia, decimos cuán precioso fue a mi ser, cuando Él ¿qué? Me transformó. Me transformó. Y quiero, hermanos, que esta cita sí quiero que vayamos allí porque la quiero leer. Ezequiel 37. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 37. Leeré rápidamente del 1 al 14. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Creo que dice después, pero aún no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, este pasaje de la Escritura realmente es asombroso, porque nos enseña mucho a hacer de una manera viva, vívida, gráfica, cómo Dios hace el nuevo nacimiento. Eso es exactamente, hermanos, podemos decir, todas las personas que por la gracia de Dios han sido regeneradas, hermanos, somos el cumplimiento de aquella profecía que Dios dio por medio del profeta Ezequiel. Sí, tú y yo éramos esos huesos secos y muertos, pero Dios da espíritu y hace vivir a esos huesos y les da tendones y les da piel y sobre todo les da vida.
les da vida. El nuevo nacimiento es cuando Él nos saca de nuestras sepulturas con ese aliento de vida, y por eso dice al final: y viviréis, dice el Señor. Ahora, hermanos, para ir entrando a la parte final, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Hemos visto qué implica, qué significa esta obra. Pero preguntémonos cómo lo hace, cómo obra el Espíritu Santo. Y a eso quiero que vayamos al texto que también el pastor Noel citó esta tarde, Juan 16. Acompáñenme allí, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8 al 13. Juan capítulo 16, versículo 8 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, hablando Cristo y el Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento? Hermanos, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, que ascienda al cielo, para que sea enviado el Espíritu de verdad, a quien también llama el Consolador. ¿Y qué hará el Espíritu Santo, hermanos? Según esto, por lo menos 4 obras importantes. En primera instancia, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Él convencerá al mundo de pecado. La única forma de que alguien empiece a sentir dolor, vergüenza, tristeza y arrepentimiento real por su pecado es por el Espíritu Santo. Es el único que trae verdadera convicción de pecado a los corazones. La Biblia dice: por la ley viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Es por la ley de Dios, por su palabra y por sus mandamientos, que el hombre conoce su pecado. Pero la convicción solamente viene por el Espíritu. La ley Dios la usa para mostrarnos nuestro pecado, pero la convicción es solo obra de la tercera persona de la Trinidad. También el Espíritu Santo convence ¿de qué? De justicia. No solo de pecado, sino de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta obra del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo el que hace que la persona vea su condición delante de Dios, vea que necesite un Salvador, un sustituto, un Redentor, empieza a ver con urgencia que está perdido, que necesita una justicia que es externa a Él. Eso lo hace también el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de justicia. Y también trae convicción con relación ¿al qué? Al juicio venidero, porque nadie puede escapar de la ira venidera. Esto es como en el libro El progreso del peregrino. Allí el personaje principal cristiano, él salió desesperado de la ciudad de la destrucción, ¿verdad? Rumbo a la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque tenía también un sentido de convicción de juicio. De modo que acá tenemos cómo el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento: convence de pecado, compungidos de corazón; convence de justicia, la justicia de Cristo, y de juicio. Pero también hay algo importante, hermanos. En el verso
13. Dice, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo obra convicción, convencimiento, pero Él también nos guía ¿hacia quién? Hacia el Salvador. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo y nos conduce a Cristo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que el Espíritu Santo es quien dirige nuestros pasos al Gólgota. El Espíritu Santo es quien dirige nuestros pasos a la cruz de Cristo, al Cristo crucificado. Quiero finalizar con algunas aplicaciones prácticas, hermanos, de esto que hemos estado viendo conforme a las Escrituras. Estas verdades nos deben llenar de gratitud. Hace poco veíamos en la iglesia de Bucaramanga el 31 de diciembre el gran pecado que es para con el Señor la ingratitud, el no tener contentamiento, el dar por sentado las cosas. Y acá debemos ser agradecidos con Dios, hermanos, por todo esto. En primera instancia, sin el Espíritu no tendríamos la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Este regalo maravilloso nos fue dado por el Espíritu Santo, quien la inspiró. Por eso tenemos un libro infalible. Dependamos, iglesia, dependamos del Espíritu Santo para todo. Así como se nos dio las Escrituras por medio del Espíritu, dependemos del Espíritu también para que cada vez que la Biblia sea abierta ante nosotros, predicada o la leamos personalmente, necesitamos la iluminación y el entendimiento que solo da el Espíritu Santo. Porque hay de nosotros si nos acercamos a la Biblia creyendo que la podemos entender mediante sabiduría humana. ¿Qué aplicaciones más prácticas, hermanos? Orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra por medio de su Espíritu, para que ella realmente tenga un impacto real y verdadero en nuestras vidas, de fruto, para que su verdad sea aplicada a nuestro corazón. ¿Por qué más orar? Bueno, hermanos, acá debemos orar para que cada iglesia local en particular ore para que Dios bendiga la palabra predicada por medio de sus pastores. Eso es algo que también suele ser olvidado. La iglesia, cada hermano, cada miembro, cada congregante debe orar previamente para que Dios bendiga su palabra, la predicación de su palabra. Gratitud a Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo también sostiene, preserva la creación, renueva con la faz de la tierra, cumple la promesa que vimos en Génesis. Aunque no lo podamos notar, aunque no lo podamos percibir, por medio de su Espíritu Dios renueva la faz de la tierra. En cuanto al nuevo nacimiento, ¿cómo no, hermanos? Debemos postrarnos y adorar al Señor, porque sin esta gloriosa obra de la regeneración no tendríamos salvación. Y si no tendríamos salvación, ¿qué quiere decir esto? Que aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin la intervención del Espíritu Santo, esta grande salvación, como también dice la Escritura, no puede ser realidad en nuestras vidas. Y finalmente, esto nos debe llevar a reflexionar. La Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe. El Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Has recibido tú un nuevo corazón? Lo que leímos en Ezequiel es una realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Ha venido convicción de pecado, de justicia, de juicio? ¿Somos constantemente llevados a la cruz de Cristo, a su Evangelio? Porque de lo contrario, hermanos y amigos, si esto no existe, no hay nuevo nacimiento.
Y si no hay nuevo nacimiento, todo lo que sigue después simplemente es que muerte, apariencia, religiosidad, como lo entendió Nicodemo en un principio. De modo que os es necesario nacer de nuevo, de modo que debemos clamar a Él, porque Él también promete que no echará de sí a ninguno que viene a Él en arrepentimiento y en fe. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, te damos gracias nuevamente por este día, esta noche que ya está finalizando. Te alabamos y te damos gracias por habernos hablado por medio de tu palabra en las distintas enseñanzas. Y en el caso de estos minutos, Señor, te alabamos y te adoramos por llevarnos nuevamente a considerar a tu Santo Espíritu, no solamente su naturaleza, sino su gran obra. Como decía el salmista, te rogamos que abras nuestros ojos, Señor, para poder ver las maravillas que hay en tu ley. Danos gratitud de nuestra alma para entender que sin tu Espíritu no tendríamos tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo también nos alumbre nuestro entendimiento, y más que el entendimiento, te rogamos que haga esa poderosa obra de aplicar las verdades de tu palabra a nuestras vidas. Haz esa obra de transformación. Te rogamos, Señor, que sea el caso de todos nosotros, que seamos beneficiarios de esta gran obra llamada el nuevo nacimiento. Te rogamos que tu Espíritu more en nosotros, que nuestro corazón haya sido transformado en un corazón de carne. Te ruego, Señor, que estas verdades nos lleven a adorarte en gratitud, en alabanza, y que todo aquel que esté sin Cristo pueda venir a ti, Señor, con fe real, con arrepentimiento real, y tú prometes perdonar, Señor, todos los pecados. Te alabamos y te damos gracias y te rogamos que cada día nos hagas más dependientes de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.